Sean todos muy bienvenidos. Es un gozo, como siempre, es un honor el poder estar aquí para leer la Biblia junto con este equipo maravilloso que hoy nos acompaña y nos acompañan para empezar a leer el Nuevo Testamento. Qué privilegio, qué honor, qué gran dicha tenemos de poder tomar nuestras Biblias y leer el Nuevo Testamento. Así como nos hemos gozado con la lectura de todo el Antiguo Testamento, sé que de la misma manera nos vamos a gozar leyendo a través de cada capítulo y versículo de todo del Nuevo Testamento, ¿sí? Así que no podíamos empezar de otra manera y hoy día vamos a empezar leyendo sobre este primer personaje importante en el Nuevo Testamento y es Juan el Bautista. Así que vamos a leer 2 capítulos en 2 libros diferentes del Nuevo Testamento, donde se nos da información de primera mano acerca de la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista y también acerca de su nacimiento y algunas obras iniciales. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar esta 7ª sesión de la semana número 39. ¿Qué vimos ayer? Ayer vimos, bueno, el libro de Malaquías, terminando el Antiguo Testamento, y nos enteramos sobre un problema con el sacrificio. Asimismo, leíamos acerca de lo que desgasta al Señor y también nos enteramos de aquello que se titulaba Cuando el Señor responde. También leíamos acerca de la retención de los diezmos, o sea, no se los estaban entregando a Dios y toda la nación fue acusada de ladrona. Así que si te perdiste el programa de ayer, por favor ve a nuestro canal en YouTube y míralo tan pronto como puedas. ¿No sabes cómo llegar a nuestro canal en YouTube? Es fácil. Ya estás en YouTube, ve a la cajita de búsqueda en YouTube y escribe allí @Biblia 365 oficial, dale enter y serás redirigido a nuestro canal en YouTube. Si estás en algún explorador, también puedes hacerlo de esta manera, entrando a www.biblia365oficial.com. Enter y serás redirigido a nuestro portal en YouTube. Bueno, recuerda siempre recomendarnos, recuerda siempre darle like a todos los videos que veas y lo más importante, suscríbete y hazle clic a la campanita para que se te informe cada vez que subamos un nuevo video. Bueno, rápidamente, ¿qué vimos ayer? Para terminar, leíamos acerca de la arrogancia versus la fe. ¿Qué vamos a leer hoy? Empezamos el Nuevo Testamento y nos vamos enterando de las primeras historias de Juan el Bautista y de Jesús. Así que, como siempre, no podemos empezar sin primeramente orar. Amado Dios, te damos gracias ante todo por esta oportunidad nueva que pones delante de nosotros para leer tu palabra. Ayúdanos, Señor, danos inspiración para que podamos ser una herramienta útil, una herramienta precisa en tus manos. Que quien oiga este programa en verdad esté oyendo tu palabra y seas tú hablándole a lo más interior de su ser. Padre Santo, te pedimos todo esto con humildad en nuestro corazón, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, pues, vamos a comenzar. Lucas capítulo 1, dedicatoria a Teófilo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos
lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? ¿Por qué yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada? Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Anuncio del nacimiento de Jesús. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José.
de la casa de David, y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo a ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María visita a Elizabeth. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de su salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurado la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa.
Nacimiento de Juan el Bautista. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando huyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella, su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Profecía de Zacarías. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder Que, librados de nuestros enemigos, sin temor les servíamos, en santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 14. El Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio,
para que diese testimonio de luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios como siempre Dios es muy bueno y nos permite conocer más y más de todos esos detalles que como cristianos, que como habitantes de este mundo deberíamos de conocer, que el Creador, porque Dios es el Creador de los cielos y la tierra. Recuerden ustedes que no hay hoy por hoy científico alguno que pueda venir a discutir lo que ellos mismos conocen como el ajuste fino. El ajuste fino. Esto no existe de la nada y tampoco es producto de la pura casualidad. Así que en ese aspecto estamos más que convencidos por lo mismo que vemos, que Dios está allí y que muchos hoy no lo entienden. Y ese Dios que hizo los cielos y la tierra, ese Dios escribió este libro maravilloso que se llama la Biblia, para que todo aquel que habitase este planeta, pues lo leyera, lo conociera y a través de esa lectura sepa lo que había de hacer para que todo funcione de acuerdo a cómo Dios diseñó todo esto. Así es. Yo no me imagino a alguien comprando un celular para hacer una carne frita, ni tampoco me imagino a alguien comprando una cocina para meter en el horno carne para conservar. Uno compra cada cosa de acuerdo a sus características y de acuerdo a lo que uno necesita. Para conservar comida, un frigorífico, para cocinar o freír o asar una carne, una parrilla, una plancha, ya sea a gas o a carbón, o una cocina. Y de esa misma manera, todo lo que Dios creó, lo creó con características y características que nosotros habríamos de conocer para que todo esto funcione correctamente. Si te das cuenta, hoy día se han extinto muchos animales, ya sean aves o bestias de tierra o aún las bestias de los mares, por lo mismo que el hombre no conoce cómo es que debe de manejarse en esto que Dios creó. Todo tiene un orden y, bueno, no se ha respetado, ¿sí? El orden ha de respetarse. Las formas se respetan. Si no, pues todo se convierte en un caos. Y ese orden está establecido no en lo que dijo tu abuelito o tu abuelita, sino en lo que dijo Dios, quien creó cielo y tierra y quien también diseñó cómo habrías tú de conducirte. Y eso se encuentra, su voluntad, digo, se encuentra en la Santa Biblia.
Ahí está. Entonces, rápidamente vamos a nuestra reflexión y esta vez de los primeros capítulos y versículos del Nuevo Testamento. Vamos rumbo a 12 semanas donde vamos a dedicarnos a leer puramente el Nuevo Testamento. Si el Antiguo Testamento ya ha sido una bendición para tu vida, porque lo hemos leído completito, ahora el Nuevo Testamento va a venir a ser todavía la bendición que, oiga, todos hemos estado esperando, porque siempre la cereza del pastel viene al final. Así que gózate mientras avanzamos, leyendo y conociendo de la voluntad de Dios y qué es lo que Él ha venido haciendo a lo largo del Nuevo Testamento. Bueno, rápidamente nuestra actividad reflexiva para esta jornada. La pregunta para todos nosotros es, de lo que hemos leído, ¿qué fragmento te impresionó más y por qué? Mientras tú piensas sobre aquello que tú mismo has de responder, porque esta es pregunta para todos. A todos no nos impresionó quizás la misma cosa, o quizás sí, pero todos tenemos una respuesta diferente, o quizás una que otra iguales. Pero déjame decirte al menos, quizás hasta dos cosas que a mí me han impresionado. Y no es que de pronto no era que se veía imposible de suceder, sino que lo que me impresiona es que quienes deberían de conocer cómo es que Dios es y el orden de su palabra y cómo es que Dios obra, deberían de conocerle muy bien, muy bien, muy bien a Dios, pues parece que mayormente lo desconocen. Y si son lo que son, como hasta este punto es que es porque solamente se sigue una tradición. Tenemos aquí al sacerdote Zacarías, sirviendo en el templo. Y bueno, antes que le visite este ángel con tremenda anunciación, nos damos cuenta que Zacarías está pues esta semana o estos días de turno en el templo. A él le toca oficiar todas las actividades durante un buen tiempo. Es un sacerdote, es alguien que supuestamente conoce las escrituras, es alguien que supuestamente conoce a Dios, cómo ha obrado y qué es lo que está obrando hoy. Porque eso es lo que vamos a encontrar que está escrito en el libro de Hebreos, que Dios no cambia, su palabra tampoco cambia. Entonces vemos a Zacarías visitado por un ángel. Ante todo, Zacarías se sorprende, se queda sorprendido de tremenda visitación, como si no conociese que Dios ya lo hubiera hecho antes. Pero recuerda una vez más, para que te pongas en contexto, desde el día en que oíamos de Malaquías hasta el día cuando estamos volviendo a leer que Dios empieza a lidiar otra vez con su pueblo, con Israel, han pasado 400 años. Y en esos 400 años, como suele suceder, la gente ha hecho lo que mejor le vino en gana. Y prácticamente han hecho todo menos lo que Dios dice en su palabra. Han leído de todo menos lo que está escrito en la Biblia. Y lo que hacen no es lo que la Biblia dice que deberían de estar haciendo, sino que lo que están haciendo es producto de solamente seguir puras tradiciones. Así que entérate por dónde viene el problema para la gente de hoy. No es de allá nada más unas cuantas décadas. Esto viene de siempre y desde muy atrás. Cuando el hombre, en lugar de oír a Dios y seguir las directivas de Dios, los mandamientos de Dios,
se dedica a escuchar lo que dice medio mundo, de lo que ellos consideran que es lo que debería de quizás agradarle a Dios. Y eso no funciona así. Todo debe ser hecho, todo debe ser dicho, como está escrito en las Escrituras, como está escrito en la Biblia. De eso es lo que estoy hablando. Así que fíjense bien por dónde va esto. Zacarías, quien se supone debería de conocer cómo es que Dios obra. Zacarías, quien se supone debió de saludar amigablemente a Gabriel cuando vino a visitarlo y anunciarle que iba a tener un hijo, se sorprende. Y parece que eso era usual, porque cuando la gente ve que le pasó lo que le pasó, ustedes se quedó mudo, ellos decían, pues, ha visto o ha tenido una visión. Porque por lo regular parece que estos supuestos hombres de Dios, antes que venir y reconocer lo que Dios estaba haciendo, terminaban prácticamente insultándolo, como es en el caso de Zacarías, quien recibe tremendo anuncio: vas a ser padre, tú y tu esposa van a tener un hijo, y la primera cosa que sale de sí mismo es palabras de incredulidad, como si Dios nunca lo hubiese hecho. Cuando tú y yo sabemos a estas alturas que, bueno, porque leemos la Biblia, ¿verdad? Que Dios ya lo hizo con Sara allá en los días de Abraham, Dios lo hizo con Rebeca en los días de Isaac, y Dios lo ha hecho vez tras vez a lo largo de la historia, de la línea del tiempo, si te pones a investigar y leer el Antiguo Testamento. Él debió de decir: gloria a Dios, tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tú ya lo hiciste ayer por alguien, hoy día lo estás haciendo aquí conmigo. Gloria al Señor. Él no hizo eso. Él le dijo al ángel, quien le decía esto: ¿cómo puede ser posible si yo ya no puedo tener hijos y ella tampoco? ¿Y qué fue lo que le dijo? Oye, hombre incrédulo. Bueno, no se lo dijo así, te lo estoy parafraseando. Le dijo: yo soy Gabriel. O sea, le está diciendo: se supone que deberías de conocerme, Zacarías. Yo soy Gabriel, un arcángel, que estoy delante de Dios, o sea, de aquel que no miente y no envía a nadie para mentirle a nadie. Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, esta gran noticia, estas buenas noticias. ¿Qué le dijo el ángel? Y ahora quedarás mudo y no vas a poder hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras. O sea, lo acusó de incredulidad, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¡Qué tremendo! Eso a mí me sorprendió. Alguien que debería estar conociendo de Dios. Hay mucha gente aquí alrededor de nosotros y aquí mismo que se supone deberían de conocer a Dios mejor que nadie. Pero cuando tú los aprietas un poquito de Dios y de las cosas que son de Dios, no conocen nada, y lo que conocen es pura tradición. Eso es lo que está pasando. Que cuando tú les vienes con así, dice el Señor, les parece extraño. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es esto? No me parece. No es que deba de parecerte. Es lo que es, punto. Lo que Dios dijo. Nada más que eso. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y su palabra no puede cambiar, porque el día que su palabra cambia, Dios cambia. Y si decimos que Dios cambia, Dios no es Dios, porque ante todo Él es incambiable. Eso a mí me dejó sorprendido. Eso a mí me ha dejado impresionado. Que si allá estábamos ya con esos líos y con un sacerdote, hoy día no solo un sacerdote o un ministro, sino con la gente que dice que sigue y sirve al Dios vivo, están en la misma condición. Prácticamente cuando viene Dios lo desconocen, cuando viene su palabra la rechazan y hacen todo según como mejor a ellos mismos les parezca. Entonces eso es algo en lo que deberíamos de reflexionar. Estamos hoy, un día después
de celebrarse 505 años de recordar cuando Martín Lutero puso las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Estamos hoy día recordando 505 años cuando empezó la Reforma, y créeme que 500 años o 505 años después de Lutero, pienso, creo y no me equivoco que las cosas no han cambiado mucho. Dios nos ayude, volvamos a la palabra, volvamos a la verdad, lean su Biblia, reflexionen lo que está escrito en sus Biblias y dejen que Él se convierta en una realidad en sus vidas. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Ya saben que si este programa está siendo de bendición para sus vidas, recuerda, pueden considerar dar una ofrenda. Aquí tienes ya Peplín y un número de cuenta. Si acaso no quieres que sepamos quién es el que está dando su ofrenda con buena voluntad, ahí está la cuenta, ¿sí? Y por último, si nos estás oyendo desde afuera de este país, ahí tienes PayPal. Si acaso ninguna de estas opciones te parece o que no funcionan para ti, escríbenos en la cajita de comentarios y te ayudaremos a ver la mejor manera para que puedas hacer tu ofrenda voluntaria. ¿Sí? Dios te bendiga. No queda tiempo para más, no queda tiempo para más. Vuelve mañana. Seguimos leyendo la Biblia todos los días. Cuídate mucho, cuídate mucho. Recuerda siempre, estamos orando por ti, ora por nosotros y bueno, Dios nos mantenga a salvo, Dios nos mantenga saludables. Nos vemos mañana. Paz y bendiciones.